La neblina se aferraba a las tierras bajas del valle Willamette cuando un biólogo de campo comenzó su recorrido. Sus ojos captaron un destello de movimiento. Dos siluetas emergieron. A primera vista, parecían un par de linces rojos adultos, pero al alzar los binoculares, se quedó helado. No eran adultos. Eran crías, pero enormes. Demasiado grandes, mucho más de lo que había visto jamás en Florida, desafiando toda su investigación y experiencia. Una de ellas cojeaba, avanzando con un dolor que en aquella naturaleza implacable solo podía significar una condena segura. ¿Por qué estos pequeños tenían el tamaño de adultos jóvenes? Él había llegado para un simple registro, pero lo que descubrió fue una regla de la naturaleza escondida a plena vista. Pausa breve. Antes de continuar, recuerda dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna historia. La bruma de la mañana aún se aferraba a los abetos de Douglas cuando el Dr. Marcus Thompson estacionó su viejo pick-up en el camino de grava que llevaba al Refugio Nacional de Vida Silvestre de Finley. A sus 62 años, Marcus había pasado casi 4 décadas estudiando fauna en todo Estados Unidos, desde los pantanos de Florida hasta los desiertos áridos de Nevada. Pero fue aquí, en los valles verdes del oeste de Oregón, donde decidió vivir lo que pensaba sería su última temporada de campo antes del retiro. Aquella mañana de mayo llevaba ese frío típico del noroeste que le hacía agradecer su termo de café negro. El vapor se elevaba mientras servía una taza y revisaba sus notas de campo. El refugio, más de 5.300 acres en el extremo sur del valle, se había convertido en su segundo hogar durante los últimos 3 meses. Estaba realizando un censo de mamíferos para el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los EU, documentando cambios en poblaciones y patrones de hábitat. Trabajo rutinario, sí, pero que había definido gran parte de su carrera. Como cada mañana, Marcus empezó revisando las cámaras de movimiento colocadas en las veredas de animales. La familiar carga de su mochila, con libretas, suministros médicos, equipo fotográfico y de emergencia, se asentaba con comodidad en sus hombros mientras caminaba hacia su primera estación. El bosque despertaba con un coro de amanecer, zorzales variados, chochines del Pacífico y el golpeteo inconfundible de los pájaros carpinteros pileados resonaban en el dosel. Fue cerca del borde de un prado, donde la sabana de robles daba paso al bosque mixto de coníferas, cuando el movimiento llamó su atención. 2 siluetas, pardas y manchadas, emergieron de la hierba alta a unos 40 metros de distancia. Su mano se alzó instintivamente hacia los binoculares, un gesto perfeccionado en miles de horas de campo. Por el tamaño, esperaba ver un par de linces rojos adultos, tal vez una pareja en época de apareamiento. Sabía que los linces de Oregón eran más grandes que los de Florida, lo había notado ya en sus primeras observaciones. Pero cuando los animales se acercaron, su andar reveló algo tan extraño que Marcus bajó los binoculares, parpadeó incrédulo, y volvió a subirlos con rapidez. Las proporciones eran erróneas. Las patas descomunales, el pelaje todavía algo lanudo, y esa manera de moverse, una mezcla de curiosidad y cautela, los delataban, eran juveniles. Eran crías, pero con un tamaño extraordinario, mucho mayor a cualquier ejemplar que hubiera documentado en Florida, donde más de una vez había visto linces merodeando por su patio trasero en Gainesville, cazando conejos entre las palmas enanas. Recordaba vívidamente la familia de linces de Florida que monitoreó durante 3 años, la madre criando camada tras camada en una madriguera cercana a su estación. A esa edad, unos 4 o 5 meses, según los marcadores de desarrollo que veía en estos de Oregón, las crías de Florida apenas tenían la mitad del tamaño de lo que ahora tenía frente a los ojos. La diferencia era tan impactante que, por un momento, pensó que quizá estaba viendo jóvenes linces canadienses. Pero el hábitat era incorrecto, y las marcas en su pelaje confirmaban, eran linces rojos. Uno de ellos, al que Marcus designó mentalmente como cachorro A en sus notas, se quedó inmóvil. Sus ojos ámbar se clavaron directamente en él con una intensidad hipnótica. Una intensidad recorrió su espalda con un escalofrío. En esa mirada había inteligencia, una evaluación mutua que cruzaba la frontera entre especies.
El sol de la mañana se filtraba a través del dosel, iluminando el pelaje manchado del cachorro. Cada marca resaltaba, única y hermosa sobre el fondo pardo. Pero fue el segundo cachorro el que hizo que el corazón de Marcus se apretara con preocupación profesional y con una emoción inesperada. Ese, al que llamó Cachorro B, avanzaba con una marcada cojera, apoyando apenas su pata delantera izquierda. Cada paso era pesado, y aún a esa distancia Marcus podía ver el agotamiento en su postura, la cabeza inclinada, las escápulas demasiado visibles bajo el pelaje. El biólogo en él conocía el protocolo: observar, documentar, no intervenir. La naturaleza seguía sus propias matemáticas crueles, y la intervención humana a menudo causaba más daño que ayuda. Pero el rehabilitador dentro de él, ese que había dado miles de horas en centros de rescate, que había alimentado mapaches huérfanos con biberón, que había devuelto incontables aves rapaces al cielo, reconoció el sufrimiento real en ese pequeño. Marcus, con calma y precisión, metió la mano en su mochila y sacó un poco de provisiones de emergencia, carne seca de venado de su propio congelador, originalmente destinada a su almuerzo. Con movimientos lentos, practicados durante toda una vida junto a animales salvajes, colocó la ofrenda sobre una piedra plana, a unos 3 metros frente a él. Luego retrocedió despacio, hasta quedar tras un tronco caído, a unos 10 metros. El cachorro sano mantenía su mirada vigilante, pero Marcus vio cómo sus fosas nasales se ensanchaban, captando el aroma de la carne. El herido se había dejado caer, sentado, con la pata levantada. La mañana continuaba. Los sonidos del bosque seguían, el grito de un halcón cola roja en lo alto, el crujido de ardillas terrestres entre los arbustos, el estrépito lejano de un alce Roosevelt moviéndose entre los árboles. Pasaron casi 2 horas. Marcus permaneció inmóvil, con sus articulaciones protestando y su café enfriándose en el termo. Pero la paciencia era la herramienta más importante de un biólogo de campo, y él la había cultivado en incontables vigilias al amanecer y observaciones a medianoche. El primero en moverse fue el cachorro herido. El hambre terminó por vencer al cansancio y al miedo. Avanzó hacia la ofrenda con lentitud dolorosa, apenas rozando el suelo con la pata dañada. Al comenzar a alimentarse, Marcus pudo evaluar mejor su condición. Estaba claramente desnutrido. Podía contarle las costillas bajo el pelaje, las caderas demasiado marcadas. La herida le había impedido cazar con normalidad. A través de los binoculares, Marcus observó la lesión con claridad. La almohadilla estaba desgarrada, quizá por una mala caída durante una cacería o por las abundantes espinas de zarzamora del refugio. Había infección. Se notaba la hinchazón, los bordes enrojecidos y furiosos. Sin ayuda, aquel pequeño no tenía un futuro prometedor. El cachorro sano se unió a su hermano en la comida. Marcus aprovechó para acercarse, milímetro a milímetro, con lentitud glacial. En su equipo de campo llevaba suministros veterinarios básicos, antibióticos, vendas, desinfectantes. Los había usado en animales de estudio, aunque nunca en un depredador sin sedación. Lo que ocurrió después sería, para Marcus, uno de los momentos más profundos de toda su carrera. Cuando estuvo a menos de 2 metros, lo bastante cerca para contar los bigotes, para distinguir cada mancha en sus abrigos, el cachorro herido lo miró directamente. No había agresión en su postura, ni colmillos, ni orejas hacia atrás. Lo que había, era algo parecido a la rendición. O quizá, aunque Marcus sabía lo arriesgado de pensar así, confianza. Con infinito cuidado, y hablando en ese tono bajo y constante que sabía calmaba a la mayoría de los mamíferos, Marcus extendió su mano hacia la pata herida. Tranquilo, pequeñito, sé que duele.
He visto esa misma mirada en los ojos de mi viejo perro de casa, cuando volvía lastimado después de enredarse con algo que no debía. Vamos a ver qué podemos hacer con esa pata. El cachorro se estremeció, pero no se apartó. Su hermano observaba con cautela a unos pocos metros, listo para huir, pero incapaz de abandonar a su compañero de camada. Marcus limpió la herida con una solución antiséptica. Los músculos del cachorro se tensaron, pero permaneció quieto. Aplicó un ungüento antibiótico y envolvió la pata con firme destreza, usando una venda cohesiva que se mantendría en su lugar, aunque pudiera ser mordida si era necesario. Así está mejor, murmuró, retrocediendo lentamente. Esto te ayudará. Tu madre hizo un gran trabajo criándolos hasta este tamaño, pero hay cosas en las que no puede ayudarlos. Durante las 2 semanas siguientes, Marcus volvió cada mañana al mismo lugar. Traía pequeñas raciones de comida, nunca lo suficiente como para crear dependencia, pero sí para que el cachorro herido mantuviera sus fuerzas mientras sanaba. Documentaba todo con meticuloso detalle, la rápida mejora en su andar, cómo poco a poco su cuerpo recuperaba forma, la compleja dinámica social entre los dos hermanos. Pero lo que más lo cautivaba era el misterio de su tamaño. Estos cachorros, que calculaba de unos 5 meses por el desarrollo dental y su comportamiento, eran al menos un 30% más grandes que los de la misma edad que había estudiado en Florida, Texas o Arizona. La diferencia era demasiado grande para explicarse solo por variación individual o nutrición. Por las noches, en su estación de campo improvisada, una cabaña adaptada dentro del refugio, Marcus revisaba literatura científica y sus propios datos acumulados. La respuesta, cuando finalmente llegó, era sencilla, elegante, y un ejemplo perfecto de la adaptación evolutiva, la regla de Bergman. Este principio, formulado en 1847 por el biólogo alemán Carl Bergman, establece que dentro de un mismo grupo taxonómico, las poblaciones de mayor tamaño se encuentran en climas fríos, mientras que las de menor tamaño prosperan en regiones cálidas. La explicación era termodinámica. Los cuerpos grandes tienen menor relación entre superficie y volumen, lo que les permite retener mejor el calor en ambientes gélidos. Los linces de Oregón, enfrentando inviernos mucho más crudos que sus primos de Florida, habían evolucionado hasta ser significativamente más grandes. La densa capa marina que llegaba del Pacífico, la nieve que de vez en cuando cubría las estribaciones de las cascadas, los largos y húmedos inviernos del valle Willamette, todo había moldeado a estos felinos durante miles de generaciones. Las detalladas observaciones y mediciones de Marcus terminarían contribuyendo a un artículo en la revista de Mastozoología, fortaleciendo la evidencia de la regla de Bergman en felinos de Norteamérica. Pero para él, la importancia científica palidecía frente al impacto personal de aquellos encuentros matutinos. En la tercera semana, ambos cachorros aparecían poco después de que Marcus llegaba a lo que ya era su punto de encuentro no oficial. La cojera había desaparecido casi por completo, la infección, curada, la herida, cicatrizada con limpieza. Retiró la venda tras una semana y se alegró de ver tejido sano formándose. Los hermanos habían retomado sus cacerías, dejando rastros claros de presas pequeñas que demostraban sus habilidades en desarrollo. En su última mañana en el refugio, Marcus se sentó en el mismo tronco caído donde había esperado por primera vez. Vio a los 2 jóvenes linces salir de entre las sombras del bosque, una vez más. Habían crecido incluso en esas pocas semanas, sus pelajes más brillantes, sus movimientos más seguros. El cachorro herido, ahora completamente recuperado, se desplazaba con la fluidez innata de su especie. Ustedes van a ser adultos magníficos, susurró Marcus, sabiendo que podían escucharlo. Seguramente llegarán a los 16, tal vez 18 kilos de adultos. Sus primos del sur quedarían impresionados. Los cachorros se quedaron un instante más. Esos ojos ámbar lo miraron con lo que él eligió interpretar como un reconocimiento, antes de fundirse de nuevo entre el sotobosque.
Marcus sabía que las probabilidades de volver a verlos eran mínimas. El territorio de un lince podía abarcar decenas de kilómetros, y pronto estos dos se dispersarían para reclamar los suyos propios. Mientras empacaba su equipo por última vez, reflexionó sobre el regalo inesperado que esos encuentros le habían dejado. Había llegado a Oregón planeando cerrar su carrera con un último sensor rutinario. En lugar de concluir su carrera, Marcus fue recordado de por qué había elegido ese camino en primer lugar. El privilegio de presenciar cómo se desarrolla la vida silvestre. La oportunidad de marcar una diferencia, por pequeña que fuera, en la supervivencia de un animal. El camino de regreso a la ciudad lo llevó por la autopista 99 vatios, a través de pequeñas comunidades agrícolas que salpicaban el valle. Se detuvo en un diner local en Monroe, donde Dorothy, la mesera que ya se había acostumbrado a verlo en esos meses, le llevó su café de siempre y un pay de zarzamora. Hoy se ve diferente, Doc, comentó, rellenándole la taza. Como si hubiera visto algo especial. Marcus sonrió, pensando en aquellos dos cachorros de lince enormes que le enseñaron que, incluso después de 40 años en el campo, la naturaleza todavía guardaba sorpresas. Supongo que sí, Dorothy, supongo que sí. El artículo que eventualmente publicaría, en coautoría con colegas de la Universidad Estatal de Oregón, documentaría no solo las variaciones de tamaño en la población de linces rojos de Oregón, sino también un estudio de caso detallado de una intervención exitosa en fauna juvenil herida. Las fotografías que logró capturar, siempre desde una distancia respetuosa, adornarían la portada de una revista trimestral de biología de vida silvestre. Pero para Marcus, lo más importante fue que aquel encuentro reavivó algo que pensaba se estaba apagando, su asombro por el mundo natural. Pospuso su retiro y aceptó un puesto en el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Oregón para establecer un programa de monitoreo a largo plazo de linces en el Valle Willamette. 5 años después, las cámaras de movimiento en el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Finley capturaron imágenes de 2 linces adultos, ambos excepcionalmente grandes para su especie, criando exitosamente a sus propias camadas en el mismo prado donde Marcus los había visto por primera vez. Uno de ellos tenía una cicatriz tenue en la pata delantera izquierda, apenas visible, pero inconfundible para alguien que sabía dónde mirar. Marcus, revisando las imágenes en su oficina del departamento, se permitió un instante de satisfacción. La neblina matutina de fondo le recordó aquel primer encuentro, cuando 2 cachorros enormes desafiaron sus suposiciones y renovaron su pasión por la conservación. La regla de Bergman, murmuró a su colega, la doctora Saramichi, que observaba el material junto a él, pero también algo más. A veces, las reglas de la ciencia se cruzan con momentos de gracia de formas que no esperamos. Sara, joven y entusiasta, recién salida de su doctorado en Cornell, lo miró con curiosidad. ¿Gracia, doctor Thompson? Marcus señaló la pata marcada en la pantalla. Ese cachorro debió haber muerto. Las estadísticas, la selección natural, la dura matemática de la supervivencia, todo decía que no lo lograría. Pero a veces, Sara, tenemos el privilegio de inclinar la balanza. No de interferir con la naturaleza, sino de ser parte de ella, aunque sea por un momento. Abrió sus notas de campo originales de aquella mañana de mayo, con mediciones precisas y observaciones que habían contribuido a la comprensión de la variación regional en linces. Pero entre las líneas de datos científicos todavía podía sentir el peso de aquella primera mirada, la confianza ofrecida por un animal salvaje herido, una conexión profunda que trascendía las barreras de especie. El refugio de Finley continúa siendo un santuario para diversas poblaciones de fauna. La población de linces rojos permanece fuerte, con individuos que consistentemente superan en tamaño a sus parientes de climas más cálidos, prueba viviente de la adaptación evolutiva escrita en hueso y músculo. Y en algún lugar de esas 5.300 acres, los descendientes de aquellos 2 cachorros enormes siguen con su antigua danza de depredador y presa. Su mera existencia es testimonio de las duras realidades y de las inesperadas misericordias de lo salvaje. Marcus Thompson se retiró 3 años después, a los 70, pero continuó como voluntario en centros de rehabilitación de fauna en todo Oregón.
Nunca olvidó la lección que aquellos cachorros le enseñaron. Que la ciencia y la compasión no tienen por qué estar separadas. Que comprender las reglas de la naturaleza no impide participar en sus momentos de gracia. Y que, a veces, los descubrimientos más profundos no provienen de lo que observamos, sino de cómo elegimos actuar ante lo que observamos.